Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial de Brickitón, y es que vamos a realizar la comparación entre las tres versiones oficiales que existen actualmente del Capitán Rex con su armadura. Soy consciente de que tenemos la versión de Endor también, la del ATT de Rebels y hay otro de Hoth, que aunque no pone que es el Capitán Rex, sí que es él y que tiene la cara, pero vamos a ceñirnos en el de fase 1 de 2008 y 2011, el de fase 2 de 2013 y el de fase 2 de 2023. Me gustaría estructurar el vídeo de la siguiente manera: primero ver en qué set pudimos obtener cada uno, hecho que para mí va a influenciar mucho la categoría final, que es la opinión final o opinión personal mía, cuál es su valor actual en caso de que estéis pensando en haceros con alguno y no sepáis cuál, los detalles que tiene la figura y cómo es en general, y finalmente daré mi opinión. Me parece muy importante todas estas categorías, sobre todo saber dónde vinieron, porque le van a dar mucho contexto a la figura y van a hacer muy importante o van a ser argumentos cruciales para mi opinión personal. Empecemos por lo tanto en orden cronológico por la versión fase 1, y es que si buscáis en Bricklink os va a salir que hay dos, pero esto es porque aparecen dos sets diferentes con una diferencia de 3 años, con accesorios distintos, uno con la antena y otro con el visor, aunque en la bolsa venían los dos accesorios, pero es exactamente igual que yo sepa. Podíamos obtener por lo tanto en 2008 al Capitán Rex en una DTE, set cuyo precio recomendado era de 90 euros, y donde recibiríamos también a Anakin, Ahsoka, un droid en un Step Speeder, otro clon y Rota-Hat. Por lo tanto me parece una buena manera de conseguirlo, relativamente accesible y en un buen set. 3 años más tarde y unos pocos meses después de que se retirara la DTE, ya que salió en 2008, se retiró en 2010 y en 2011 recibimos pues esta nueva versión, recibiríamos un set más barato con la misma figura, pero en vez del visor aquí se anunciaba pues con la característica antena. Estoy hablando del set donde personalmente yo lo conseguí, el 9869 Battle for Geonosis. Este set por el precio dejaría en ridículo a cualquier set de la actualidad, ya que por 35 euros tenía a Rex, Luminara, dos droides B1, un droide B2 y la cantidad de minifiguras es la misma que se recibe ahora en sets de 150 y 170 euros. También una Speeder más el cañón droide, que estaba muy bien. Avanzamos al que puede que sea la versión más famosa del Capitán Rex de Lego, el de la fase 2 de 2013. A diferencia de su versión fase 1, solo podíamos conseguir a Rex en un set, pero la verdad es que esto no es un problema, ya que este solo costaba 25 euros, siendo el set más barato donde hemos podido nunca conseguir un Capitán Rex, el 75012 Bark Speeder with Sidecar. Es un set muy simple, es una moto con un sidecar y que pues tiene otra moto para los droides, que me parece está muy bien para la época. Nos incluía una nueva versión del Capitán Rex, fase 2, ya que solo teníamos dos de fase 1, otra vez al poco tiempo de haberse retirado el último de fase 1, Obi-Wan y dos droides comando muy chulos. Por lo tanto, desde 2008 hasta 2013, hasta que se retiró este, tuvimos más o menos siempre un Capitán Rex a la venta, eso es importante también saberlo. Finalmente llegamos al fase 2, de este 2023, figura a la que hemos tenido que esperar casi 10 años desde la salida del último. Sí que es cierto que el otro se retiró en 2014, por lo tanto no serían 10 años, pero me entendéis, ¿no? Desde la salida de uno hasta la salida de otro, prácticamente 10 años, o 10 años. Estoy hablando, obviamente, de la versión que recibimos en el UCS Venator. De momento solo tenemos en este set, situación que creo que va a ser así, ya que si sacan otro, personalmente creo que no va a ser exactamente igual y solo lo podemos conseguir comprando un set de 650 euros. Así que estamos ante una grandísima diferencia, ya que pasamos de 25, 35 o 90 euros a los 650 euros. Podríais decirme que esto tiene un poco de trampa, ya que en un año o dos podrían sacar el mismo Rex o un Rex muy parecido en un set mucho más barato, pero esto precisamente no me parece una buena defensa y mucho menos para la gente que ha comprado el Venator en parte por esta figura, así que voy a juzgarla por este precio, que es el actual, es el único que conocemos y es el que tiene. Avanzamos a sus valores actuales y este es uno de los puntos más interesantes. El Capitán Rex fase 1 nos va a costar 99 o 118 euros nuevo, dependiendo de la versión, pero yo os aseguro que es la misma, así que si queréis comprarla tirad por la más barata, porque estos son los precios de Bricklink, pero comprad una que va a ser la misma que la otra. El Capitán Rex fase 2 ahora mismo está nuevo por unos 155 euros, precio que creo es un poco inferior al de hace unos meses y que se corresponde a que ahora mismo es la versión de Rex que más oferta hay en Bricklink, situación que hace bajar los precios si la demanda no aumenta. Y finalmente el nuevo Capitán Rex del Venator en Bricklink pone que cuesta nuevo 187 euros. Solo hay 11 en el mercado y sinceramente creo que es gente que lo está poniendo a ver si cuela y a ver si alguien se lo compra por ese precio. Es como si yo llego ahora y pongo el mío, digo que es nuevo, que viene sin el Pauldron porque hay uno que lo tiene puesto, lo pongo por 120 euros y miro a ver si alguien lo compra cuando a mí me ha costado 50 con gastos de envío. Pero ya es pasé una página donde se vendían como hecho por 35, hay muchos sitios donde los venden por 50/60 euros y desde luego yo no pagaría tanto y esperaría, si es que os sentís más cómodos comprándolo por Bricklink, a que haya una oferta mayor y ya os digo que va a bajar bastante de precio. Antes de continuar con los detalles de cada figura en sí, quería preguntaros cuál de estas es vuestra versión favorita, si tenéis alguna y por qué. Y seguramente, si me acuerdo, lanzaré una encuesta en paralelo con el vídeo para tener una mejor muestra. Además, quiero recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que
cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Los detalles del Capitán Rex fase 1 son bastante simples pero normales para la época. Tiene las piernas blancas y el torso que todo Clone Trooper regular tenía durante aquellos años, pero sí recibía, para aportar detalle, los brazos azules, un cama y un pauldron de plástico duro de color gris clarito, que sinceramente para gusto los colores y a mí me molaba este toque distintivo que tenía cuando era pequeño, más la antena o visor y un casco que es único. Su casco es la mejor parte del conjunto desde mi punto de vista porque es lo más único que tiene, con las líneas azules del visor, los dos triángulos azules sobre el visor y las marcas amarillas. Además tenía una impresión única con barba que le hacía bastante diferente al resto de clones, y aunque haya gente que este estilo de caras no le gustase, es un punto a favor en la personalización. La versión de 2013 ya es una versión un tanto más única en cuanto a todas sus partes. Contamos con unas piernas exclusivas que me gustan bastante, con marcas de kills en las mismas y las rodillas azules. Un torso único también con marcas de soldadura y desgaste, así como más contadores de kills, unas cartucheras en el pecho izquierdo, parte del powder impreso en la zona del cuello, y esta vez cambiamos los accesorios de plástico por los de tela en ambos lugares, en el cuello y en las piernas. Los brazos son del mismo color que el anterior y el casco vuelve a ser una de las partes más llamativas. Contamos con un casco fase 2 sin agujeros, porque durante muchos años así han sido los cascos fase 2 y por lo tanto no podemos ponerle su antena. Cuenta con los detalles de la soldadura que él hizo, un visor azul que va hasta el fondo, marcas que no contábamos con ellas en la fase 1 y las dos marcas en las mejillas. La cara, aunque parezca mentira y he tenido que mirar bien mis dos figuras, no es la misma, ya que la de la fase 2 tiene una impresión un poco más fuerte que la de fase 1. La versión de 2023 no se queda atrás en cuanto a piezas únicas, ya que es la única de las tres versiones que cuenta con todas y cada una de sus piezas exclusivas de este set o de esta figura. Las piernas no tienen ninguna marca como la anterior, cuentan con las rodillas azules y el cama impreso. El torso, con menos marcas que el anterior, también cuenta con una cartuchera de mayor tamaño y las marcas de la soldadura son más finas y de otro color. Los brazos son la mejor parte de esta figura, cuenta con un art printing único en ambos lados, toque que le da un detalle muy bueno. He mencionado que el cama es impreso y aunque no lo tengo, sí recibimos un pauldron de tela con esta figura, o sea que vamos a medias. El casco sí tiene agujeros para poder poner la antena. La línea azul es más corta que la versión anterior y cuenta con 10 marcas menos de kills en el casco. La soldadura vuelve a ser de color diferente, manteniendo el mismo, que en el torso y en la zona de las mejillas tiene una marca similar y está más perfilada con un tono gris que la anterior versión. La impresión del rostro es única, teniendo una expresión ligeramente distinta, además de un parche de la extracción del chip. Llegados a este punto, después del repaso de cada una de las figuras, ¿qué es lo que pienso yo? La semana pasada hice un vídeo hablando muy bien del nuevo Capitán Rex, diciendo que podría ser un clon del top histórico, pero como dije en el vídeo, esta es la opinión basada en mi experiencia, haciéndome con uno por un precio muy barato sin tener que comprar el Venator. Si analizo el contexto de su salida con el de los anteriores, es una figura que proporcionalmente considero peor. La comparación con el fase 1 es más complicada. Esa figura me parece una figura perfecta para la época, tengo poco que decir de ella al margen de que me encanta, pese a la falta de detalle que muestran figuras más modernas, pero salió en 2008 y 2011 y la podríamos obtener en un set de 35 euros. Sin embargo, la comparación que sí es más sencilla y que todo el mundo está haciendo es con la figura de 2013, y que para mí es la diferencia más grande que existe entre ambas, es el precio del set en el que vienen o venían. Sin duda alguna hay detalles que la de 2013 no han envejecido bien, como podría ser la cara animada, que a mucha gente no le gusta tanto, o que el estilo del casco haya cambiado con la versión de 2020 y también el print frontal del visor, y por lo tanto no podamos ponerle la antena tan bien y se note que es antiguo. Pero repito otra vez, esta era la figura más barata de conseguir y a excepción del art printing tiene todo lo que tiene el nuevo, y cambiamos la antena por el cama de tela, pero ambas son figuras con detalles impresos únicos y hay quien podría argumentar que la de 2013 en ciertos aspectos tiene incluso más detalles. Pese a estar muy contento con contar en mis manos con la nueva versión, no puedo parar de pensar que esta figura es exclusiva de un set de 650 euros, y cuando viene en un set así espero una figura como el Mandaloriano o Din Djarin del set UCS del Razor Crest, que sin duda alguna es la mejor versión que hemos recibido de dicha figura y no tiene ninguna crítica. Creo que el Capitán Rex no llega hasta ese nivel. Por ejemplo, podrían haber incluido perfectamente dos cascos, uno con un único agujero y puesto donde la gente quiere en ese resorte, y otro con dos en donde la zona que está, por si le queremos poner un visor para, por ejemplo, hacer lo de un vara con los nuevos accesorios. Sé que alguno me dirá, Mario, es una locura, ¿cómo vas a pedir dos cascos? Y yo precisamente digo, ¿cómo no voy a poder pedir dos cascos? Un casco es una pieza de plástico más a la que le van a tener que hacer un agujerito distinto, que no pasa nada por eso, y ya digo, estamos ante un set de mucho dinero que solo cuenta con dos figuras, por lo tanto darle un accesorio más, que es lo único que significa esto, a una de esas figuras no creo que sea tan malo. Si hiciesen esto, que ya digo yo que no pasaría nada, la mitad de los haters que tiene haría que se vayan y que no puedan tener ningún argumento en contra, porque dirías, mira, ¿quieres un casco para la antena? Tienes uno. ¿Quieres un casco para más jugabilidad, para tener más accesorios? Pues tienes el otro casco. Otra cosa incomprensible es que no tenga un cama de tela y parece un berrinche, pero no hay excusa lógica que pueda proporcionar, ya sea por consistencia o cualquier otra excusa, que
justifique el no recibirlo. No creo que nadie se imaginara al Din Djarin del UCS no viniese sin la capa, pues aquí pienso lo mismo, y mucho más cuando lo estamos recibiendo en nuevos temas y en temas como Marvel de figuras que no pintan tanto a lo mejor. Para mí simplemente con esos dos detalles, el casco extra y el Kama ya sería una figura prácticamente de 10. Me daría igual que las piernas fuesen un poquito más simples de lo que eran antes, que como digo pues ahora no me da igual porque no cuento con esto, o que el torso tenga menos detalle que el de 2013, que como digo ahora tampoco me da igual, junto con una cartuchera desproporcionada, pero es que considero que en productos así hay que ser exigente, porque aunque sí que es cierto que si algo no te gusta no lo compres, podemos querer tener productos de nuestro grado para comprar y no pasa nada malo por decirlo y por pedirlos de una manera sosegada. Estas son mis impresiones finales, un poco más duras que en el otro vídeo, y aunque hemos hablado de los tres, en el final me he centrado más en la versión más reciente que hemos recibido en el Venator. Sigue siendo una figura que me mola mucho, y si como yo podéis comprarla a un precio bueno, lo recomendaría, pero no os gastéis una millonada porque no lo vale, y desde luego si compráis el Venator que sea por la magnífica build y no por esta figura. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y no sé qué opináis vosotros, dejádmelo en los comentarios si queréis. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.